gracias a Dios y también al pastor por la confianza, ¿verdad?, que nos da en predicar la palabra de Dios. Y bueno, hemos visto que el pastor hablando acerca del libro de Gálatas. Es un libro que habla mucho acerca de la ley, ¿verdad?, en aquellos tiempos el apóstol Pablo había unos problemas de los judaizantes. Y bueno, es doctrina, y vamos a ver también un poquito acerca de doctrina. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 1, vamos a tratar de verlo, un capítulo por lo menos. Voy a tratar de irme lo más rápido posible. Hay mucho para aprender de Romanos, mucha doctrina, pero vamos a ver acerca de lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla, y vamos a buscar en nuestra Biblia en Romanos capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. 1 del capítulo 15, capítulo 1 del 15 hasta el versículo número 18. Vamos a leer todos, si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 15 al versículo número 18. Vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios dice así: Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Vamos con nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre mío, porque nos permite leer tu palabra. Oh Espíritu Santo, reconozco que soy indigno, Padre mío, de estar delante de tu pueblo. Señor, ¿quién soy yo? Más que un miserable y triste y vil pecador. Pero sin embargo, Señor, que tú me has salvado, me has cubierto con tu sangre preciosa, Señor, me has perdonado, me has limpiado. Ahora te pido, Espíritu Santo, que en esta noche usted nos hable a través de tu palabra, que no sea yo, que no sea mi palabra, sea tu palabra la que hable, Señor, la que nos redarguye, nos conmueva, nos motive, nos anime a seguir adelante, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, no pueden sentarse. Y bueno, el libro de Romanos, ¿verdad? Pues sabemos que el libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba estando en Corintios. Se dice que el apóstol Pablo escribió ya, estando en Corintios, en su tercer viaje, ya cuando iba de regreso a Jerusalén. Y vemos también que hemos visto un poquito del libro de Hechos, y uno de mis libros más favoritos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento es Hechos. Me encanta leer Hechos, siempre me motiva, me anima lo que el apóstol Pablo hizo. Y vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo en su tercer viaje, él tenía ese deseo de ir a Roma. Y bueno, por la voluntad de Dios permitió, ¿verdad?, Dios a través de los problemas, de las circunstancias, se permitió que el apóstol Pablo tuviera que irse ¿a dónde, hermano? Hasta Roma, ¿verdad? Hubo una revuelta en Jerusalén, querían matar al apóstol Pablo, y de esa manera es cuando el apóstol Pablo se fue. Pero antes de eso, el apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía un deseo por ir a Roma. Bueno, Pablo en esos tiempos todavía no ha llegado a Roma, pero nos habla que ya había cristianos allá en Roma. Pedro no había llegado tampoco. Pero muchos comentarios, y conforme a lo que dice la palabra de Dios, podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, si usted lee, se acuerda en el día del Pentecostés, dice que había unos, ¿verdad?, residentes, ¿de dónde? De Roma. Posiblemente en esos tiempos, en los residentes de Roma, hay algunos romanos residentes de Roma, fueron salvos, y ellos llevaron el Evangelio hasta Roma, hermano. Vemos cómo, hermano, la palabra de Dios se extiende, hermano, simplemente si uno obedece a la palabra de Dios. El apóstol Pedro, ¿verdad? Pedro predicó y dice que fueron como 3,000 siendo salvos, ¿verdad? ¿Y quién se iba a imaginar que esa gente iba a llegar a su pueblo, iba a predicar la palabra de Dios? Hermano, algo muy importante que podemos aprender, hermano, es que cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios, hermano, no sabemos el impacto que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo hace en los corazones para que gente lleve el Evangelio. Vemos un ejemplo, ¿no? La hermana Catalina, que lleva la palabra de Dios en el hospital.
y vienen de diferentes lugares, hermano, de diferentes lugares. Vienen, ¿verdad?, al hospital de diferentes pueblos, y a lo mejor uno dice, bueno, pues yo le hablo de la palabra de Dios a una gente y no sé si es de aquí o no es de aquí, pero no sabemos, hermano, que la palabra de Dios, la semilla es implantada y esa semilla va a brotar, hermano. Y vemos que allá en Roma ya había gente cristiana, ya había gente salva a través de Jesucristo. Hermano, cuando usted agarra un folleto, hermano, y cuando vamos en el Día de los Muertos, ¿verdad?, que se reparte, el día también de la batalla de Puebla, que también se reparte, hermano, la palabra, y vienen de diferentes pueblos. Hermano, usted no sabe el impacto que hace uno. No sabemos ahorita, pero con el tiempo lo sabemos cuando estemos allá en los cielos, hermano. Por eso es necesario, por eso el apóstol Pablo, hermano, tenía ese deseo. Mire, hermano, dice que más o menos el apóstol Pablo en los años 57, 58 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, pero también nos dice que esa carta fue tanto para gentiles como para judíos también. Si usted lee el libro de Romanos, todo el libro de Romanos, o la carta de los Romanos, vemos que está una parte también para los gentiles, que la mayoría eran gentiles, hermano. Y vemos que el apóstol Pablo, si leemos la carta de Romanos, habla acerca la mayor parte de la salvación, cómo se obtiene la salvación. Y quiero ver un poquito acerca de la justicia de Dios revelada hacia el ser humano. Hay una justicia, pero hay una condenación. Y el apóstol Pablo empieza a hablarles ahí a los romanos, porque posiblemente se acuerdan cuando el apóstol Pablo cada vez que predicaba en un lugar siempre había judíos, y siempre los judíos estaban en contra del apóstol Pablo. Y hermano, algo que me impacta de Pablo es que cómo es posible que sabiendo que los judíos lo querían matar, él, hermano, en la palabra de Dios, aquí en Romanos, dice, en Romanos 16, porque no me avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío, ¿qué? Primeramente. Y era gente que quería matar al apóstol Pablo. ¿Quiénes eran? Judíos. Y hermano, Pablo no tenía un rencor a los judíos, pero a veces nosotros, hermanos, tendríamos que aprender que el apóstol Pablo, hermano, tenía un celo por los judíos para que fueran salvos, era su nación, a pesar de que estaban en contra de él. ¿Pero por qué, hermano? Porque era la palabra de Dios. Y muchos de nosotros a veces, hermano, algunas personas nos hacen algo o nos lastiman y no queremos, hermano, nosotros tener ese sentir que el apóstol Pablo tenía por esa gente. Porque el apóstol Pablo tenía amor por los judíos. En cada lugar que iba, entraba a una sinagoga y hablaba a los judíos. Y si los judíos no querían, pues bueno, es independientemente si ellos no querían aceptar a Cristo. Pero él les hablaba de acerca de la salvación de Cristo y después iba a los gentiles. Y vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo en capítulo 1 empieza, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos, hermano, cómo dice aquí Pablo, siervo de Jesucristo. Algo que me impacta, dice, ¿siervo de quién? De Jesucristo. Y siervo, hermano, en el griego, ¿verdad?, dice doulos, que quiere decir ¿qué? Esclavo. ¿Es un esclavo de quién? De Jesucristo. Un esclavo era una persona que estaba, ¿verdad? Vemos en el libro de Éxodo, capítulo 21, vemos ahí, ¿verdad?, como un esclavo era, si quería, tenía que trabajar un buen tiempo, ya después de ahí, si él quería, o se tenía una familia, ¿verdad?, la esposa se quería ir, pero el esclavo se quedaba ahí. Y si amaba, vamos a Éxodo, no lo tenía bien, pero bueno, ¿por qué voy para allá? Porque algo que me impactó, estaba leyendo ese rato, Éxodo 21, capítulo 6, dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y dice, y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Dice en el 5 dice, y si el siervo dijere, yo amo ¿a quién? A mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Dice, yo amo. Vemos, hermano, el apóstol Pablo, hermano, por eso decía siervo, porque él amaba al Señor Jesucristo, y por cuanto amaba al Señor Jesucristo, hermano, él estaba dispuesto a ¿qué, hermano? A estar con él para siempre. Pero ¿cómo? Como siervo, como esclavo, que él no tenía derecho a nada. Un esclavo no tenía derecho ¿a qué, hermano? A nada tenía un esclavo derecho, simplemente a servir y a obedecer y a complacer
a su amo. Y es algo que el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, diciendo, yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor Jesucristo me diga. ¿Cuánto a nosotros nos hace falta ser siervo de Jesucristo? Él nos amó a nosotros, primero dice. Ahora, si usted ama a Dios, si usted ama al Señor Jesucristo por lo que ha hecho por usted, entonces deberíamos o estaríamos nosotros comprometidos con el Señor Jesucristo hasta la muerte. Y de hecho estamos comprometidos. Estamos comprometidos por la eternidad, por su sangre preciosa nada más. Pero por agradecimiento, hermano, nosotros tuviéramos, hermano, esclavo, dispuesto a hacer lo que Dios nos diga. Por eso el apóstol Pablo hizo grandes cosas, porque él estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y a obedecer a Dios. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros? Y luego dice, llamado a ser, ¿qué? Apóstol. Pero no primero dijo, no, pues yo quiero ser, Dios me llamó a ser apóstol. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo lo llamó, verdad? Que fuera hacia los gentiles, llevara la palabra de Dios en el libro de Hechos. Pero lo primero que me impacta es que primero pone como siervo, no le da tanta prioridad al apostolado. ¿Se acuerdan que también el apóstol Pablo dice, y como el último, ¿como qué? Como el abortivo. Vemos que el apóstol Pablo casi por lo general, hermano, lo pone como un siervo, no tanto como un apostolado. Porque para él era más importante entender que como siervo es someterse a la voluntad de Dios. Y a veces como apóstol, hermano, tienen gran privilegio, pero a veces entra soberbia, a veces entra orgullo. Y si vemos, hermano, uno de los más grandes apóstoles, si vemos quién fue, el apóstol Pablo, que impactó lo que es todo, ¿verdad? Lo que es Europa y parte de Asia. ¿Por qué, hermano? Porque él entendió eso, hermano. Ahora, todos hicieron lo mejor, hermano. Pero luego dice aquí, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado, hermano. Apartado, vemos, hermano, que apartado, dice para la obra de Dios, pero aún así, hermano, él estaba apartado para el Evangelio, para predicar la palabra de Dios, pero no se refiere que apartado y no tenía, él no podía trabajar. Él trabajaba, hacía tiendas. Ahora, no porque era apartado para Dios no tenía derecho a no trabajar, no, al contrario, él lo hacía. Apartado, aún él tenía que tener una buena comunicación con cualquier tipo de clase. Pero hoy en día hay muchos cristianos que no hacemos o que tratamos, hermanos, nosotros de no socializar con otro tipo de gente. El apóstol Pablo socializaba con cualquier tipo de gente. Él no porque era apartado para el Evangelio de Dios no decía, bueno, yo no voy a convivir con tales gente. Él convivía con griegos, con gentiles, convivió con... él no miraba el nivel, la categoría, hermano. ¿Por qué? Porque él entendió, hermano, que el siervo o el esclavo tiene que estar en cualquier lugar donde su amo lo llame. Pero muchos cristianos hoy en día no entendemos que Dios quiere que seamos siervos, que el día que estemos delante de Dios que diga, buen siervo fiel. Pero muchos no estamos siendo realmente siervos. Si lo veamos en un contexto como griego, tenemos que ser ¿qué? Esclavo. Un esclavo no tiene derecho para nada. Y a veces nosotros nos oponemos a Dios y queremos tener derecho. No, es que yo tengo derecho a esto, ¿no? Y esto, porque soy hijo de Dios. No. El apóstol Pablo dice que todo lo tenía, ¿por qué? Por basura. Porque él entendió claramente que era un siervo de Jesucristo. Un siervo de Jesús. Y no voy a terminar. Quiero ir más rápido, pero bueno, voy a terminar más rápido, hermano. Pero es que a veces, hermano, en un versículo hay mucha palabra de Dios, hermano. Muchísima palabra de Dios, hermano. Uno se mete y quiero acortarlo, hermano, pero no voy a poder, lo voy a cortar más rápido, hermano. Y dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vemos, hermano, que el apóstol Pablo conocía la palabra de Dios, conocía el Antiguo Testamento. Él sabía que esto dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor. Por profetas ya se había dicho acerca del Señor Jesucristo. Lo vemos en Isaías 53.
Y Isaías también cuando habló que dijo, vea, un hijo nos he nacido, ¿verdad? Y estaba hablando ¿de quién? De Jesucristo. El apóstol Pablo sabía que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, ya se estaba hablando del Señor Jesucristo. Y luego dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra, hermano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, lo encontramos, hermano, en el libro de Romanos, capítulo 10, y lo vemos ahí, 10:9 dice, que si confesare con tu boca que Jesús, ¿qué es el Señor. Hermano, el apóstol Pablo estaba diciendo que Jesucristo, que el Señor es Dios. Ya lo estaba diciendo desde antes del capítulo, porque capítulo 1. ¿Por qué, hermano? Dice en el versículo 13, dice, 10:13, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Ahora, si vamos al libro de Joel, capítulo 2, ¿dónde está Joel? Dice un hermano, ahí en la Biblia, pero bueno, ahí está. Ahí está Joel. No, Joel está ahí en la sierra, ¿verdad? Allá está Joel. ¿Por qué se ríen, hermano? Ese Joel ahorita anda a andar trabajando. Es admirado lo que hace Joel, ¿verdad? Y eso es hombre valiente, ¿verdad? Que anda por allá trabajando. Joel 2:32, ¿verdad? Dice, y todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? Será salvo. Y en el capítulo Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre de ¿qué? Del Señor. Dice, porque aquel que invocare el nombre de él, de Jehová, dice, será salvo. Entonces, ¿quién es el Señor? Jehová. Y si nos vamos el 10:9 dice que si fuera con tu boca que Jesús es el Jehová. Si nos vamos conforme a lo que dice la palabra de Dios en Joel. El Señor es ¿quién es? Jehová. Entonces, si nosotros podemos entender que Jesús es el Señor, entonces tenemos que entender que Jesús es Jehová. Por eso un testigo de Jehová no puede ser salvo. Porque él no cree que Jesús es Dios. No cree que Jesús es Jehová. Porque ahí uno le dice, mira, dice la palabra de Dios esto. Está hablando de Jehová. Dice que Jehová será, que confesare que Jehová será ¿qué? Salvo. Jehová que creyere. Y es como introduce, hermano, el apóstol Pablo en el capítulo 1, diciendo acerca de su Hijo, nuestro Señor, nuestro Jehová Jesucristo. ¿Sí van entendiendo o no? O de plano ya no soy buen maestro, dicen por allá. Dice la palabra de Dios que el Señor, que Jehová, que es Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas. Vemos algo que el apóstol Pablo siempre ha puesto, no me va a dar tiempo de ver muchos versículos, voy a traer lo más rápido posible, dice, la obediencia a la fe. Hermano, siempre tiene que haber una mutua unidad en la obediencia y fe. Si uno obedece a Dios, va a tener fe. Si uno tiene fe, va a entender que puede ser salvo. Pero para eso, hermano, uno tiene que obedecer. Sin obediencia no puede haber fe. El ser humano necesitamos obedecer, hermano. Obedecer, hermano. Son cosas que Dios quiere. Dice, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Para ser llamados a ser de Jesucristo tenemos que obedecer para obtener la fe, para ser llamados que somos de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, versículo 7, amados de Dios, llamado a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos siempre en una de las cartas del apóstol Pablo, siempre menciona gracia y paz, dándole siempre un ánimo, que siempre el cristiano tenga el gozo de saber que Dios encontramos la gracia y encontramos paz. Doy gracias, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que el apóstol Pablo siempre, hermano, él nos hace recordar que a través de la palabra de Dios, a través del Señor Jesucristo, podemos tener la paz y podemos tener la gracia para seguir adelante. Eso es lo que el apóstol Pablo le quería decir a los que estaban en Roma, hermano. Dice,
en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice aquí, con respecto de Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí vemos el gozo del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo quería ir, hermano, a Roma, porque se había divulgado que en Roma ya habían cristianos y que estaban creciendo muchas iglesias. Y una de esas iglesias encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, habla acerca de Febe, que creo que en su casa de Febe estaba una iglesia. Y hermano, vemos aquí que el gozo del apóstol Pablo lo animaba y lo alentaba, a pesar de los padecimientos que había sufrido. Aún todavía no llegaba a Roma, pero él tenía ese gozo de querer ir a verlos a ellos. Mira, dice aquí más adelante, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga que, al fin, por la voluntad de Dios y un próspero viaje, para ir, ¿qué? A vosotros. Vemos aquí el apóstol Pablo que quería ir a estar con ellos. Quería el apóstol Pablo estar con ellos, hermano, pero él entendió que el gozo se siente, hermano, cuando gente es salva. Y vemos la palabra de Dios también así lo dice, ¿verdad? Que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hermano, eso nos debería dar gozo, hermano, cuando vemos que otras iglesias se están levantando, que en otros pueblos se están levantando. Y eso nos debe de animarnos. Pero a veces nosotros nos enfocamos en nuestros problemas, y si alguien nos dice, hay una iglesia que se está levantando, como que ni nos pasa por la mente que debería ser un gozo para nosotros, hermano, de que la palabra de Dios sigue corriendo. Como ahorita en la lectura de la carta misionera en Ecuador. Eso nos debería dar gozo, hermano, que la palabra de Dios se está proclamando en otros países. Pero muchos no lo tenemos así. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos, hermano, nosotros bien delante de Dios, no estamos viviendo una vida espiritual bien delante de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, por eso dice en versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, ¿en qué? En mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Vemos aquí el apóstol Pablo servía en su espíritu, en su buen ánimo, hermano. Es algo de lo que más me impacta del apóstol Pablo, es que en su buen ánimo, hermano, él seguía. Lo apedraban, lo latigaban, lo metían a la cárcel, pero él seguía. ¿Por qué? Porque su gozo era saber de que el evangelio seguía corriendo, hermano, de que el evangelio se seguía predicando. Ese era su gozo del apóstol Pablo. Y eso debería ser nuestro gozo. El saber, hermano, que ahorita, ¿verdad? Ahí en Tlaltenango se va a empezar una obra. Deberíamos estar contentos, hermano. Deberíamos seguir adelante en la obra de Dios echándole ganas. Hermano, me acuerdo cuando recién llegamos aquí a Puebla, estaba nomás el pastor Arturo Muñoz, la iglesia. Y ahorita, en esos tiempos que han pasado, se han levantado más iglesias. Wow. Y uno de los deseos, ¿verdad?, de nuestro pastor es que más iglesias sean empezadas aquí en Puebla. Pero gracias a Dios, en su gracia y misericordia, Dios ha mandado siervos para levantar iglesias. Ya vemos más iglesias en Puebla, hermano. Ya no somos los únicos ganando almas, hermano, porque antes éramos lo único. Y más gozo me da al ver, hermano, que hermanos se están animando a llevar la palabra de Dios. A veces van 35, 45, 55 hermanos a ganar almas. Wow, eso a mí me llena de gozo, hermano. Eso me anima, me motiva a seguir adelante. Y eso debería motivarnos a nosotros a seguir adelante, hermano. Luego dice, versículo 11, porque deseo veros. Mire, el deseo de Pablo, hermano, de verlo, era ¿qué? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que sean ¿qué? Confirmados. Ese era el deseo del apóstol Pablo, ir a Roma. Uno de los deseos era para que darles algún don espiritual, algún aliento, algún beneficio, algún ánimo. Pero también dice, esto para que sea ¿qué? Mutuamente confortados por la fe que no es común en vosotros. Tanto que ellos se confortaran a ver al Pablo, pero también Pablo confortarse al ver que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra de Dios y expandiendo el evangelio, hermano. Imagínense, los hermanos iban a ver, hermano, se iban a motivar, se iban a alentar al ver a ese Pablo que había sido
latigado, que había estado en la cárcel, que había naufragado. Imagínense, no se iban a emocionar los hermanos. Wow, mira, el apóstol Pablo aquí con nosotros. Y el apóstol Pablo saber, decir, mira, yo no vine con ustedes a predicar la palabra de Dios, pero ustedes ya predicaron la palabra de Dios sin necesidad que yo estuviera con ustedes. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Y hoy en nuestros días, hermano, uno de los problemas es que en la mayoría de las iglesias, hermano, es que cuando no está el pastor, los hermanos no vienen a la iglesia. Es uno de los problemas en las iglesias. Y vemos aquí que aquí en la iglesia de Roma no había ningún apóstol predicando la palabra de Dios, pero el evangelio estaba corriendo, se estaba predicando. ¿Por qué? Porque tenían amor por Cristo. Cuando un cristiano tiene amor por Cristo, hermano, no va a importar si está o no está el pastor, van a seguir adelante predicando la palabra de Dios. Porque la iglesia es de Cristo, hermano. Él dio su vida por su iglesia. Pero mucho nos hace falta entender esto, que necesitamos tener amor por Cristo, ser siervo, ser esclavo de Cristo, para entender esto, hermano. Pablo se quería confortar, se quería animar al ver a los hermanos. Luego dice, esto para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros, ¿qué? Algún fruto, como entre los demás gentiles, dice, a griegos o a no griegos, a sabios o a no sabios, pseudodor. Una de las cosas que el apóstol Pablo, hermano, pues el apóstol Pablo había hecho muchas cosas, estaba levantando mucho en muchas iglesias, estaba animando a otros, pero él aún así, hermano, se sentía, ¿qué? Deudor. Y es algo, hermano, que deberíamos nosotros sentir, que a pesar de lo que estamos haciendo, estamos todavía, hermano, no estamos haciendo nada para la obra de Dios, hermano. Una de las cosas que a veces Dios me quebranta y Dios me humilla y me dice, no estás haciendo nada para mi obra. Ese pensamiento deberíamos tener, hermano. Porque si tenemos el pensamiento de que no, ya hice esto y eso, va a entrar la soberbia, la flojera, el desánimo y vamos a quedar ahí, hermano. Necesitamos entender que todavía no hemos hecho nada por la obra de Dios, hermano. El apóstol Pablo se sentía deudor, dice, a griegos y a no griegos. A griegos, a no griegos, muchos comentaristas dicen que a los bárbaros, a ellos no lo tomaban como griegos, sino como bárbaros. Y ya saben, los bárbaros, sí han visto películas de bárbaros. Así, hermano, el apóstol Pablo dice esto, dice a sabios y a no sabios, a los que tienen conocimiento y a los incultos también. Vemos al apóstol Pablo, hermano, no hacía distinción de persona. Aunque al principio dice, aunque más abajo dice primeramente a los judíos, pero también dice al griego. Vemos el apóstol Pablo no hacía distinción de persona, no hacía distinción de niveles de sociedad, hermano. El apóstol Pablo se sentía comprometido con todos, como el Señor Jesucristo estuvo comprometido por todo el mundo. El Señor Jesucristo dio su vida por todos, hermano, por ricos, por pobres, por todo dio su vida, por todos, hermano. Y por eso el apóstol Pablo se sentía así, deudor, porque él entendía, hermano, que necesitaba amar a la gente a pesar de la condición en la cual se encontraba cualquier tipo de gente, hermano. Luego dice, así que por cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros, para que estéis, ¿qué? En Roma. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto lo quería, hermano, que el apóstol Pablo animara a los de Roma y decirle, mira, no me avergüenzo yo del evangelio. Yo he predicado a reyes, he predicado a centuriones, a soldados, no me avergüenzo de Cristo y por lo tanto ustedes tampoco se avergüencen. Estando en Roma no se avergüencen de predicar la palabra de Dios porque es poder de Dios. Porque el apóstol Pablo vio que el evangelio cambiaba y transformaba los corazones de la gente. Era el poder de Dios. Y por eso decía, mira, yo he visto y he predicado la palabra de Dios, no me he avergonzado en cualquier tipo de gente que sea. Yo he predicado la palabra de Dios, ustedes también no se avergüencen. Prediquen la palabra de Dios y el poder de Dios va a obrar
en los corazones de la gente, hermano. Por eso usted y yo, hermano, no se avergüence de dar un folleto. No nos avergoncemos de dar un folleto, de predicar la palabra de Dios cuando andamos tocando puertas, hermano. No se avergüence. Usted no sabe lo que usted deja en el corazón de la gente. Sabemos que Puebla es una ciudad un poco idólatra, un poco dura, hermano, pero eso no nos corresponde a nosotros, es obra del Espíritu Santo. Simplemente tenemos que obedecer. Simplemente tenemos que obedecer. Obedecer, lo que decía el apóstol Pablo era obedecer. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo le dijo, porque este instrumento me es útil. Dice que los mandó ¿a dónde? A los gentiles, y él simplemente ¿qué? Obedeció. Él obedeció, hermano, y Dios hizo lo demás. Así igual también nosotros tenemos que obedecer simplemente a la voluntad de Dios. Cada vez que usted viene a ganar alma, hermano, usted está obedeciendo a Dios. Cada vez que usted da sus diezmos, usted está obedeciendo a Dios. Cada vez que viene a la iglesia, está obedeciendo a Dios. Sigamos así, hermano, obedeciendo a Dios, y veremos la gracia de Dios, su poder, a través del Evangelio, gente siendo salva. Yo, una de mis oraciones, hermano, que siempre pido a Dios, es que gente sea salva, pero no nomás que sea salva, sino que sea cambiada. Oro por prostituta, oro por homosexuales, oro por marihuanos, oro por drogadictos, hermano. Eso es mi oración, hermano. Que Dios levante, hermano, de la inmundicia, gente cambiada, no nomás salva, sino cambiada y transformada. Esas son mis oraciones. Y Dios puede hacer, hermano, la obra, hermano. Pero simplemente tenemos que obedecer. Luego dice versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso, ¿verdad? Está en Habacuc 2:4, en Hebreos 10:38 también está, en Gálatas 3:11 también está, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Mira, hermano, dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. Hermano, la justicia de Dios se revela a través de la condenación. Vemos aquí, hermano, vamos a ver acerca, eso nomás lo que vimos fue una introducción, esto va a ser el mensaje, hermano. Hermano, dice la palabra de Dios, dice aquí, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. Hermano, Dios va a hacer su justicia o la va a revelar, hermano, a través de una condenación. Y la condenación viene, hermano, a veces, hermano. La palabra de Dios aquí nos dice, porque versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. La condenación de Dios, hermano, para todo el mundo, para la raza humana, va a venir, hermano, por ignorar la verdad. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad, que ignoran la verdad, hermano. Hoy en día, hermano, vemos mucha gente, hermano, que detiene la verdad, que no quiere, hermano, saber de la verdad. Saben de la verdad, pero detienen la verdad, hermano. Vemos desde el principio, cuando Adán y Eva conocieron a Dios, estuvieron en el huerto, fueron destituidos, pero ellos conocían a Dios, sí, ¿verdad? Conocían a Dios. ¿Conocían la verdad? Conocían la verdad. Ellos conocían la verdad, pero sin embargo, hermano, sus generaciones ignoró la verdad de Dios, ignoró a Dios, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que el Evangelio, que la justicia de Dios va a ser revelada a través de una condenación, va a haber una justicia, hermano. Aunque la gente se esconda, y cuando ganamos almas, vemos gente, ¿verdad? Y no, yo no creo en Dios y que Dios no existe. Pero yo siempre le he dicho a la gente, le digo, aunque tú digas que no hay un Dios, dentro de tu corazón, dentro de ti hay algo que dice que hay un Dios. Porque dice que a hechos a imagen y semejanza, Él nos dio ese aliento de vida, hermano. Nosotros, por muy ateo que sea una persona, hermano, tiene en su corazón algo que dice que hay un Dios, pero él ignora la verdad, no quiere, hermano, aceptar la verdad de la palabra de Dios. Y luego, no nomás eso, hermano, dice también en el versículo número 19, porque lo que de Dios se conoce, le es que manifiesto, pues Dios que se lo manifestó. Luego dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde ¿dónde, hermano? Desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. No hay excusa para el hombre, hermano. No va a haber excusa, hermano, para el hombre. El hombre puede ignorar la verdad, pero, hermano, por la ignorancia, hermano, Dios mismo se revela en la naturaleza, hermano. Vemos aquí, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen, ¿qué? Claramente, ¿qué? Visibles desde la creación. Hermano, no hay excusa. Aquí no está hablando el Señor Jesucristo, está hablando acerca del poder de Dios, de la deidad de Dios, que es mismo Jesucristo, lo acabamos de ver. Y vemos, hermano, que aquí, aunque el hombre, hermano, trate de ignorar, hermano, a Dios, en la naturaleza podemos ver que existe un Dios, hermano, todopoderoso. En el Salmo, hermano, Salmo capítulo 19, vemos ahí lo que dice la palabra de Dios, hermano. Por más que quieran ignorar, hermano, el hombre, el ser humano, la raza humana, hacer a un lado a Dios, hermano, no se puede, hermano, no pueden ignorar la palabra de Dios, porque Dios va a hacer justicia por ese tipo de gente, hermano. Dice, mire la palabra de Dios, David diciendo, Salmo 19, dice, los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vemos aquí, hermano, como el salmista David diciendo, hermano, que en la creación, hermano, Dios está revelando al hombre su poder, su deidad, hermano. Dios, hermano, diciéndonos al ser humano, no estamos hablando ahorita no estamos hablando acerca de los cristianos ahorita, hermano. Estamos hablando de una raza del ser humano que no va a tener excusa de algún día cuando Dios revele su justicia a cada ser humano, hermano. Dios la va a revelar. Dios la va a revelar, la está revelando, hermano, a través de la creación. Pero también, hermano, veamos capítulo 21, dice, pues habiendo conocido, ¿quién, hermano? A Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido, profesando que ser sabios, hicieron, ¿qué? Necios. Y así es el hombre, hermano. Vemos hoy en nuestros tiempos, esto está hablando, hermano, de la raza humana, pero vemos en nuestros tiempos, hermano, que así es el ser humano. Quieren, hermano, no quieren glorificar a quién, hermano, a Dios. No lo quieren glorificar. Están menospreciando a Dios. Pero, hermano, Dios nos creó a nosotros para que glorifiquemos, hermano, a Él. Pero el ser humano no quiere glorificar a Él. No quiere glorificar a Dios, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿no qué? No le glorificaron. Luego dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hoy en estos tiempos, el ser humano está ocupando muchos razonamientos. Y luego dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Y hay gente así, ¿verdad? El ser humano trata de ser más sabio que Dios, pero nunca lo va a hacer, hermano. Salomón, uno de los grandes sabios, ¿verdad? Que el Dios de Dios sabiduría, él entendió y dijo que vanidad de vanidad. Todo esto es ¿qué? Vanidad. Él lo entendió, hermano. Que no podemos, hermano, nosotros competir, hermano, con la sabiduría de Dios, hermano. Profesando ser nabos, se hicieron necios, hermano. Y, hermano, la palabra necio, hermano, en el griego, hermano, habla, hermano, acerca, o su pronunciación es un poco fuerte, hermano, pero dice estúpidos. Eso es lo que quiere decir. Es algo fuerte, pero así es el ser humano, se hace necio. De esa manera se hacen, hermano. Dice la palabra de Dios, conocen a Dios, conociendo a Dios desde la creación, sabiendo, viendo la creación, viendo la naturaleza, viendo lo que Él creó. El ser humano sabe que hay un Dios, pero en su razonamiento ellos dicen que no hay un Dios, se hacen necios. Si dicen ser sabios más que Dios, ellos dicen que ellos son sus mismos dioses, que ellos pueden ser dioses. Hacen a un lado la palabra de Dios, detienen, ignoran la verdad, hermano, en sus pensamientos, en sus razonamientos. Pero dice la palabra de Dios, dice que son necios, ¿son qué? Estúpidos. Eso es lo que son el ser humano, hermano. Y uno dice, y yo preguntándome y haciendo mis preguntas yo mismo, ¿verdad? Y yo me decía, bueno, ellos, el ser humano,
que no conoce realmente a Cristo. Estamos hablando de ese tipo de gente que no conoce realmente a Cristo. Ahora, si lo aplicamos a nosotros como cristianos que conocemos a Cristo, a veces hay cristianos que empiezan a razonar y empiezan a cuestionar a Dios. Se están haciendo, ¿qué, hermano? Y eso es algo que uno dice, no puede ser, es algo ilógico. Conocemos a Cristo, ¿y por qué hacemos y tratamos de imitar o hacemos como los inconversos, como la gente que no tiene a Cristo? Deberíamos nosotros no tener esa actitud, pero a veces tenemos esa actitud nosotros como cristianos, conociendo la verdad nosotros, hermano. Conociendo realmente a Cristo, porque usted y yo conocemos a Cristo ya. La gente de afuera, bueno, no lo conoce. Por eso vamos a ver una lista de lo que hace ese tipo de gente, hermano. Por eso, hermano, Dios dice que va a condenar a esa gente. La negatividad de los hombres, hermano, a reconocer a Dios y glorificarlo, conduce una trayectoria descendente. Los que no reconocen a Dios, hermano, los que no glorifican a Dios, hermano, van teniendo una decadencia, hermano. Primero, hermano, dice, según aquí vemos aquí en la palabra de Dios, tiene un qué, aparece el qué, el razonamiento. Después viene la insensibilidad. Y después viene, por último, lo necio. Viene una decadencia, vienen de así, van para abajo, a llegar a ser necios, hermano. Por su razonamiento, ya no tienen sensibilidad del pecado, hacen cualquier locura y por lo tanto se hacen necios, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Por eso dice aquí, versículo 23 dice, vamos a ver aquí, hermano, una de las consecuencias o el resultado de la condenación. Dios lo va a condenar algún día, conforme a lo que dice la palabra de Dios, versículo 32, ahí mismo Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hace, sino que también ¿qué? Se complace con los que la practican. Va a haber un juicio, hermano. Y uno de los resultados en los cuales el ser humano en esos tiempos está viviendo es parte del resultado, hermano, de ignorar la palabra de Dios, de ignorar, hermano, la revelación de Dios a través de la naturaleza, de ignorar, hermano, la palabra de Dios, hermano. Por eso la gente está viviendo, hermano, en esos tiempos una mente tan torcida, como dice la palabra de Dios, hermano. Dice aquí, 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿qué? En semejanza de imagen de hombre, ¿qué? Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiando, hermano, al Dios Todopoderoso en cosas, hermano. Vemos ahorita, ¿verdad? Que hacen imágenes de animales, hacen imágenes, ¿verdad, hermano? De cualquier tontería, ignorando, hermano, a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque no quieren, hermano, reconocer la verdad, porque dejan la palabra de Dios. Y por cuanto dejan la palabra de Dios, hermano, ahí viene una condenación. Y dice aquí la palabra de Dios, por lo cual Dios los entregó a la ¿qué? A la inmundicia, hermano. Él los entregó, hermano, en la palabra griega significa, hermano, que es que los abandonó. Por eso yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué tanta gente, hay tanta perversión en nuestros tiempos? Porque Dios dijo, ya esos los abandona, porque hay tan una perversión tremenda. Los entregó, hermano, Dios los entregó ya. ¿Se acuerdan en Sodoma? ¿Se acuerdan en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo estaban? Hermano, esto, hermano, se escribió hace cuántos años. El apóstol Pablo, en los años 57 a 58 después de Cristo. Pero el apóstol Pablo se estaba haciendo referencia en aquellos tiempos de Sodoma y Gomorra. Y volvemos, el ser humano, la raza humana, vuelve otra vez a esa tendencia. Por eso Dios destruyó aquí, hermano, a Sodoma y a Gomorra. Por eso mucha gente dice, no, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? No, Dios es un Dios de amor, pero también de justicia, hermano. Y Dios por eso destruyó a Sodoma y a Gomorra, y por eso Dios algún día va a destruir a este tipo de gente, hermano. Lamentablemente, pero es la palabra de Dios lo que dice, hermano. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus ¿qué? Sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, los entregó a la ¿qué? A la inmundicia, hermano, a un abandono, a un libertinaje sexual, hermano, en algo sucio delante de Dios. Y eso, hermano, a ese libertinaje, a esa inmundicia, hermano, nos habla acerca de nuestros tiempos que estamos viviendo, hermano. Tanta inmundicia. Vemos hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? Orgías. Gente, ¿verdad? Que matrimonios se prestan con otros matrimonios y es un relajo, hermano. Eso a mí a veces digo, no puede ser posible cómo el ser humano está tan... y hacen perversidades. ¿Por qué hace tanto eso? Bueno, la palabra dice porque Dios los entregó, ¿qué? A las inmundicias, a esa gente, hermano. Demos gracias a Dios, hermano, y glorifiquemos a Dios que usted y yo conocemos la verdad, hermano. Y por cuanto conocemos a la verdad, no andamos en esa inmundicia, hermano. Porque cuántos familiares andan en esa inmundicia, en ese libertinaje sexual, en estos tiempos, hermano, que se está viviendo. Gracias a Dios que Dios no nos abandonó a nosotros, estamos con Él. Y gracias a Él, algún día vamos a estar con Él. No nos va a abandonar cuando estemos en el juicio. No nos va a decir a nosotros, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es una bendición, hermano. Eso debe ser un gozo, el saber que cuando estemos delante de Él, no nos va a decir, apartaos de mí. Pero a este tipo de gente, hermano, si no se arrepienten y no tienen a Cristo en su corazón, Dios los entregó a esa inmundicia. Pero, hermano, por eso hay tanta perversión, porque Dios los ha abandonado ya. Y uno a veces yo me pregunto y digo, Dios, ¿por qué permite esto? Porque Dios ya los abandonó a esa inmundicia, a que vivan así, depravados. Pero Dios, hermano, es justo y va a hacer justicia. Su justicia se va a revelar algún día. Y gracias a Dios que esa justicia no va a ser para nosotros, va a ser para esa gente perversa. Usted no se desanime. El mundo va a estar cambiando, haciendo tanta perversidad, pero algún día va a tener un pago, hermano. Se burlarán de nosotros, nos criticarán a nosotros que somos antiguos. No, ustedes son muy fanáticos, dirán lo que sea, hermano, pero usted y yo estamos siguiendo a Dios y somos la sal de esta tierra. Y nosotros debemos pararnos firmes, cada matrimonio, cada joven, esperarse hasta su casamiento y que no sean, que no hagan o estén en un libertinaje sexual. Hoy en nuestros tiempos, jóvenes no se casan ni son novios y ya andan teniendo relaciones sexuales en la primaria, en la secundaria. Antes yo lo miraba, me acuerdo que era en la prepa, ahora hasta en la primaria, jóvenes pequeños de 12, 11 años ya están embarazadas, jovencitas. ¿Por qué, hermano? Por la tanta perversión, por libertinaje sexual. Tu jovenzuta, permanece pura, porque Dios así lo quiere. Tú conoces la verdad, yo conozco la verdad. Deberemos nosotros seguir adelante, hermano, viviendo en santidad para con Dios. Porque, hermano, tenemos la verdad. Si tú no tienes la verdad, lamentablemente puede pasar esto, pero si tú tienes la verdad, asegúrate de vivir para Dios. Dice el versículo 25, 26, dice, por esto dice que Dios los entregó, ¿qué? A pasiones, ¿qué? Vergonzosas, que aún sus mujeres, ¿qué? Cambiaron el uso natural, por el cual es contra, ¿qué? La naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Wow, hermano, por eso vemos tanta ahorita homosexuales, lesbianas en estos tiempos, porque dice que Dios que los entregó, vemos otra vez aquí, hermano, los entregó a pasiones que vergonzosas, hermano, y son cosas vergonzosas, hermano. Hombre con hombre, mujer con mujer. Dice aquí, dice la palabra, dice, cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza, lo que Dios nos creó. Dios creó, ¿qué, hermano? Hombre y mujer. Y vemos aquí, hermano, cómo hoy en nuestro tiempo está pasando esto, hermano. Está pasando todo esto, hermano. Y ya desde cuando se había hablado. Y hoy está pasando esto, hermano. Que eso, hermano,
nos anime a vivir más en santidad a Dios. Que eso nos anime a vivir más en santidad, hermano. De tener mucho cuidado, hermano, con nuestros jóvenes. Joven, señorita, tú conoces la verdad. Tú sabes que Dios instituyó desde el principio que tiene que ser hombre y mujer. Hombre y mujer, no hombre con hombre, no mujer con mujer, lo dice la palabra de Dios. Dios los ha entregado a eso, a pasiones vergonzosas, hermano. Luego, más adelante, capítulo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién, hermano? A Dios. Dios los entregó ¿a qué? A una mente ¿qué, hermano? Reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios entregó a ellos, hermano, a esta gente, a estos hombres, porque dejaron a Dios, hermano. Pero pareciera, hermano, que hoy en nuestros tiempos, en las iglesias, se está viviendo esto. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo, cuando habló a los corintios, dice, fuerte le dijo, que algo que ni se menciona, dice, afuera, ¿verdad? Y lo hacen en la iglesia. ¡Wow! Por eso le digo, hermano, hoy en nuestros tiempos, hermano, hay iglesias en las cuales se meten tanta perversión en las iglesias, hermano. Y conociendo a Dios, hermano. Y dice, están atestados de toda ¿qué? Injusticia, no son justos. ¿Cuántos cristianos conocemos la verdad y no somos justos? ¿Cuántos cristianos conocen la verdad y viven en fornicación? ¿Cuántos cristianos conocen la verdad y viven en perversidad? Eso Dios, el apóstol Pablo está hablando de la gente que no conoce a Dios, que dejaron a Dios. Pero usted y yo conocemos a Dios, la mayoría conocemos a Dios. Pero mire, dice aquí, llenos de ¿qué? De envidia. Dios diciendo, ¿sabes qué? Ustedes que me conocen a mí, que saben de mí, que saben de la verdad, ustedes no tienen que tener esa envidia. Pero muchos cristianos vienen a la iglesia viviendo en envidia. Dice, homicidios, contiendas, se pelean, engañan a gentes. ¿Y cuántos cristianos han engañado a gente? Engañan a gente, dicen que son esto y eso, y puro engaño. Y luego dice, murmuradores, dice, detractores, aborrecedores de qué? De Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Híjole, aquí pone algo, ¿va? A los jóvenes. Joven, si tú conoces la verdad, tú deberías estar obedeciendo a tu papá. Eso déjalo para la gente que no conoce la verdad. Pero si tú conoces a la verdad, obedece a tu padre. Si no estás haciendo como una gente inconversa. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Muchos cristianos no tenemos misericordia por la gente. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Ellos algún día, su juicio de Dios va a caer sobre ese tipo de gente, hermano. Usted déjelo todo en las manos de Dios. Sé que hay muchos hermanos que nos duele ver tanta perversidad, que ahora se está legalizando perversidad, que se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer, pueden adoptar hijos, un hombre y un hombre pueden adoptar hijos, están viendo para legalizar la marihuana, tanta perversión, hermano. Pero dejemos en la mano de Dios, Él va a juzgar algún día. Usted y yo simplemente nos corresponde, hermano, seguir obedeciendo a Dios, predicando la palabra de Dios y viviendo como Dios quiere que vivamos. Joven, tú vive obedeciendo a tu padre. Esposa, vive obedeciendo a tu esposo. Aunque ya afuera dice, no, ya no es, tú no tienes que obedecer a tu esposo, obedece a tu esposo.
varón sigue viviendo en santidad, con la esposa. Necesitamos, hermano, nosotros ser la diferencia, aunque nos llamen anticuados, aunque nos critiquen, porque ahora te dicen de todo, ¿verdad? Antes el homosexual se escondía, ¿verdad? Ahora el homosexual es algo como que ser homosexual es la novedad, ¿no? Soy homosexual y ya la gente se siente, wow. Y ahora el ser cristiano es una discriminación ahora. Antes el ser homosexual lo discriminaba a la gente, ¿verdad? Ahora si tú dices soy cristiano, te quedan viendo como, ¿tú eres cristiano? ¿Qué te pasa? Pero hermano, dejemos todo eso en manos de Dios. Él va a ser justo algún día. Dice, son los que hacen, dice, en versículo 3, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complace con los que practican, con los que las practican. Dice, por lo cual eres ¿qué? Inexcusable, no vas a tener excusa. Es algo que siempre le he dicho cuando toco puertas y hay gente que dice que no cree en Dios y que no quiere aceptar a Cristo. Yo le digo, mira, algún día, aunque tú no creas en Dios, pero te aseguro que algún día tú vas a comparecer ante Dios y no vas a tener excusa de que algún día se te habló de Cristo. Nadie se va a poder excusar delante de Dios. Nadie, hermano. Nosotros vamos a ser, hermano, juzgado por Dios, como dice la palabra de Dios. Nuestras obras serán pasadas por fuego, ¿verdad? Si fueron de hojas, hojarasca, heno, van a ser probadas. Todo lo que usted y yo hicimos va a ser probado. Y ahí vamos a dar cuenta a Dios nosotros, hermano. Pero esta gente que vive así sin Cristo, sin Dios, hermano, va a ser condenada por la eternidad, hermano. Y no va a tener excusa que alguien diga, no, es que nadie me habló de Cristo. Por eso, hermano, es necesario que usted hable de Cristo a sus familiares. Hablemos a nuestros familiares, para que el día de mañana, hermano, su sangre no sea demandada por nosotros, hermano. Que podamos decir, yo le hablé de Cristo, él no quiso, es su problema. Nosotros no podemos forzarlo para que tenga Cristo en su corazón, pero sí podemos hablarle de Cristo simplemente, hermano. Para que nuestros familiares no sean juzgados algún día delante de Dios, hermano. Sé que hay tanta perversidad, hermano, en nuestros tiempos, mucha perversidad. Este mundo cada día va en deterioro. Yo creo que muy pronto viene el Señor Jesucristo, hermano. Y si sabemos que el Señor Jesucristo viene, deberíamos trabajar más. Pero muchos cristianos estamos durmiendo sin hacer nada. Viendo la situación como está, no hacemos nada. Es cuando más deberíamos estar aquí en la iglesia, hermano, reunidos, fiel. Pero veamos ahorita, muchos cristianos no estamos siendo fieles, hermano. Que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, para no ser como ese tipo de gente, hermano, cometer tanto pecado, hermano. Si usted y yo conocemos la verdad, hermano, y si está viviendo en un pecado, hermano, deje su pecado. Dios quiere que usted le sirva y le honre y glorifique su nombre, y su nombre sea exaltado a través de cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros en darnos, Señor, la salvación. El ver, Padre mío, que algún día, Señor, tú vas a juzgar a este mundo, Señor, así como juzgaste a Sodoma y a Gomorra. Sabemos que algún día va a juzgar a esta tierra de tanta perversión, Señor. Simplemente, Señor, te pido porque usted tenga misericordia de nosotros, nos ayude, Señor, a predicar tu palabra con denuedo, con poder, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero también, Padre mío, que tenga misericordia de nuestros familiares. Sabemos que tenemos muchos familiares que aún todavía, Señor, no quieren saber de ti. Pero, Señor, te pido que tenga misericordia de ellos para que sean salvos. Que te conozcan, Señor, que no ignoren tu verdad, que no ignoren tu palabra, tu poder, tu deidad, Padre mío. Te pido, Señor, que nos ayude, nos fortalezca a seguir adelante. Así como estamos orando, vamos a dejar lugar al hermano que va a terminar.
Vamos a tomar unos minutos, ahí pídale a Dios mientras